su señoría, de crear este comité, luego empezaron a captar gente, establecieron algunas oficinas que nosotros sabemos que ni siquiera las pagaba el comité, sino que eran estas oficinas arrendadas por doña Ingrid Muñoz, se incorporó la documental 182, crearon en este caso planos, maquetas, tenían timbres, tenían logo, le entregaban a cada integrante una carpeta, ¿no es cierto?, con documentación y timbre. Hicieron constantes reuniones de forma periódica, no solamente en la iglesia de San Francisco en Iquique, sino que también en las mismas oficinas, ¿no es cierto?, en el caso del Comité Hogar Digno, en el mismo lugar donde está la toma de nombre Hogar Digno. Pero no conforme con eso, además contrataron a un arquitecto, a don Jorge Márquez, que declaró también durante el transcurso del juicio a quien le pidieron que elaborara los planos para este comité, de esta propuesta social que ellos hacían. Y lo cierto sería que estos planos eran bastante distintos a lo que es en este caso proyectos sociales, porque tenían multicancha deportiva, tenían sede social, tenían plaza, incluso el señor Márquez dice que Gilberto Arredondo les llega a solicitar en este caso ascensores para minusválidos. ¿Qué más hicieron su señoría? Cada vez que llegaba la gente a esta oficina, le entregaban y le mostraban estos planos, maquetas, ¿no es cierto? Crearon una página de Facebook, le entregaban esta documentación y además su señoría hicieron hasta una reunión masiva en la Casa de Deportistas, donde se informó de cómo iban los supuestos avances, hicieron reuniones también en la gobernación y en la intendencia. Llevaban a la gente al terreno donde supuestamente se iba a desarrollar este proyecto. Incluso escuchamos a dos familiares de don Gilberto Arredondo que nos dijeron que les habían dicho en el entierro de un familiar que ellos eran propietarios de una constructora y que esta constructora tenía terrenos en un sitio ubicado cerca del Colegio Marista en la comuna de Alto Hospicio. Además de eso, decían claramente que los terrenos eran de propiedad de Neismi o de la constructora Santo Domingo. ¿Qué pasaba en realidad, su señoría? Que las maniobras que estos realizaban, esto de aparentar bienes, aparentar negocios, aparentar contactos y relaciones personales, incluso llegar a decir que era familiar de la Seremi de la época o de la directora de Servio, doña Mariana Toledo, daba la impresión de que ellos eran una especie de entidad patrocinante. Pero lo cierto es que ocupamos durante este juicio, incorporamos documentación que dan cuenta que ellos nunca fueron, ni Natalia, ni Nemi, ni Gilberto, ni la Sociedad Santo Domingo, ni la Sociedad Génesis jamás fueron entidades patrocinantes. Incorporamos documental 88, 127, 38, que dan cuenta que eso no es así, y sobre todo la documental 62. Pero además, su señoría, esta sociedad que constituía tanto Gilberto Arredondo con don Fran, en este caso Toledo, llamada Constructora Santo Domingo, solamente estaba inscrita en los registros sociales de construir viviendas sociales en modalidad privada. Como escuchamos a doña Mariana Toledo, es aquella que se encarga solamente de reparaciones menores o a lo más permite construir una o dos casas. Y también incorporamos documentación del Servicio de Impuesto Interno y de Chile Proveedores que dan cuenta que el único proyecto que desarrolló la constructora Santo Domingo es la reparación de la gobernación post-terremoto. No hay ninguna otra documentación. Incluso el día de hoy se incorpora una documentación falsa por parte de la defensa diciendo que se habían adjudicado un proyecto en la Municipalidad de Iquique, lo que claramente no es efectivo. También acreditamos que ninguno de los acusados tiene bienes raíces inscritos a su nombre. Así incorporamos la prueba documental 61, que es el informe en este caso que nos da el conservador de bienes raíces y también Servicio de Impuestos Internos que no tenían propiedades a su nombre. ¿Qué pasó entonces? Esto generó una falsa representación de la realidad en sus víctimas que empezaron a entregar dinero. Y acá, su señoría, escuchamos varios testimonios de testigos que decían que les cobraban 120.000 pesos por inscripción y 90.000 pesos supuestamente por cupos de estacionamiento. Su señoría, escuchamos a dos funcionarias del Servio que decían que conforme al decreto supremo 49, ni los comités, ni la entidad patrocinante, ni las constructoras pueden cobrar a los integrantes del comité, porque todo el pago final lo hace finalmente el Servio imputable al subsidio. Estos cobros, como dijo la señora Ana María Vargas, es como si a usted le cobraran por el baño de su casa. Cada proyecto social tiene incluido estacionamiento, no se les puede cobrar, no se puede cobrar tampoco, su señoría, por inscribir a una persona en un comité. Pero además la defensa quiere plantear durante el transcurso del juicio que en realidad esto no era inscripción de comité, a pesar que muchos testigos lo reiteraron, sino que eran cuotas sociales. Su señoría, las cuotas sociales, como sabemos, son de cantidades ínfimas,
de 500 pesos, de 1.000 pesos. Pero lo extraño además, su señoría, cómo plantean que serían cuotas sociales. Si estas cuotas sociales todos sabemos que eran cobradas por, este dinero en realidad era cobrado por Neymi Toledo, y Neymi Toledo ni siquiera pertenecía al comité, o sea, no era de la directiva, ni siquiera era del comité. ¿Cómo podría ella cobrar cuotas sociales de algo que nunca estuvo? Entonces, ¿cuál era la apariencia? ¿Era entidad patrocinante? No era entidad patrocinante. También, su señoría, pudimos acreditar en este caso que este perjuicio que sufrieron las víctimas, ¿no es cierto?, fue un perjuicio evidente. ¿Por qué? Porque cada familia juntó este dinero. En el caso de Hogar Digno, iba toda la noche doña Neymi Toledo a exigir el pago. ¿Qué es lo que pedía en el caso del Comité Hogar Digno? Ella pidió alrededor de 150.000 pesos por familia para hacer supuestos estudios de suelo. Este comité ya estaba formado, señoría. Y lo que ella pretendía en este caso es decirles: yo tengo ubicado un terreno, lo estoy negociando. La gente creyó en su palabra, desembolsó dinero, se lo entregó y ella lo cobraba en compañía de su marido, siempre iban al lugar. ¿Qué sucedió en definitiva? Ni la gente de Alto Miramar, ni la gente de Hogar Digno recibió alguna vivienda social. Todos perdieron su dinero y todos pagaron dinero que jamás debieron pagar, porque la ley establece claramente, que estos pagos no los puede hacer ninguna entidad patrocinante y mucho menos un particular. También tuvimos otros dos casos que nos llamaron poderosamente la atención. Primero, este llamado agrupación de pequeños y medianos empresarios, Los Altos Hospicios. Señoría, esto fue creado netamente por doña Neymi Toledo y también por doña Natalia Gutiérrez. Ellos crearon este comité, crearon los miembros de este comité, además le sacaron estatuto y personalidad jurídica, y después que lo tenían creado se dirigieron en este caso a la Seremía de Bienes Nacionales a pedir el arriendo, en este caso de un terreno fiscal. Este terreno fiscal está ubicado en el kilómetro 840 al sector del Boro de la comuna de Alto Hospicio, y fue arrendado en este caso por su representante, doña Natalia Gutiérrez, por un decreto en este caso extendido por el mismo Seremi, el señor Juan Papic de esa época, a través de toda la documental que ingresamos, la 204, la 48, la 49, donde él concede este arriendo a la agrupación de pequeño y mediano empresario. Pero este arriendo de 500.000 pesos, un poco más mensual, era por 5 años, con la obligación, su señoría, de no arrendarlo a la vez ni ceder sus derechos, y además con la obligación de poner un letrero en el lugar que indicara que era un bien fiscal que estaba arrendado. Todas estas fueron maniobras realizadas por los acusados junto con don Gilberto Redondo para dar la impresión de que ellos eran los propietarios de estos terrenos. Escuchamos muchas declaraciones de gente que indicaban que ella, Neymi, decía ser la dueña de este terreno. Y incluso, señoría, contrataron nuevamente a don Jorge Márquez para que loteara el terreno, nuevamente para que hiciera plano. Entonces le cobraban por el terreno más pequeño a la gente más de 6 millones de pesos en cuota. Y además, su señoría, de aquello, crearon una especie de documento que los defensores llamaron cesión de derechos, que firmaban ante notario, que según ellos esclarecía de que esto no era una venta. Lo claro, señoría, que en forma reiterada los testigos dijeron que Neymi Toledo dijo ser la dueña de estos terrenos. ¿Y qué pasó, señoría? Que hicieron reuniones en el mismo lugar, decían de que este proyecto, una vez pagadas las cuotas, que eran durante 2 años, ellos ya eran propietarios de estos terrenos, y la gente después se enteró de que en realidad esto era un terreno fiscal y que estaba dado en arriendo. Y además el gobierno, enterándose de que no se estaban pagando las rentas de arrendamiento y que además, su señoría, nunca se fabricó un panel solar, porque la excusa que se había dado acá, lo que se le había solicitado a la Seremía de Bienes Nacionales, es que se iba a desarrollar un proyecto de fabricación de paneles solares. Proyecto, su señoría, que incorporamos durante el juicio, que nunca se realizó. A la gente ni siquiera se le hablaba que en este caso el arriendo era para que este grupo de gente desarrollara ese proyecto. Lo que se hacía acá era engañar a la gente para que desembolsara dinero que llegó en definitiva a poder de doña Neymi Toledo. Lo cierto, señoría, que como dijimos, el terreno era fiscal y no se podía ceder ni tampoco se podía arrendar. Y en el caso de doña Ingrid Muñoz, señoría, este es un caso muy específico porque nuevamente doña Neymi Toledo detecta la vulnerabilidad de su víctima. Sabe que es una familia
esfuerzo, una familia, ¿no es cierto?, que tiene las ganas de salir adelante, que tiene el interés de que sus hijos tengan terrenos, que tengan casa propia, pero que gente que tiene escaso conocimiento jurídico. Y es así, su señoría, porque los engañan y les dicen de que ellos tienen una próspera constructora Santo Domingo, donde los invitan a ser socios capitalistas. Sin embargo, no los hacen firmar ninguna escritura donde ellos serían los socios capitalistas. Es más, comienzan a pedir incesante dinero, los hacen arrendar, en este caso, incorporamos el contrato de arriendo, la oficina donde operaba, en este caso, los comités. Se ganan un solo proyecto, que es la modificación o reparación de la gobernación, y todos los materiales fueron pagados por esta familia. Esta familia, que según pudimos acreditar con la prueba testimonial y también con la pericial, tenía una economía sana hasta antes de conocer a doña Neismi Toledo. Y posteriormente a eso, caen en la ruina con diversos cheques protestados. Escuchamos en este caso a doña Olga Carrasco, que trabajó en el lugar, que vio muchas veces cómo se entregaba dinero a Neismi Toledo y que nunca vio que le entregaran un recibo o un comprobante a su víctima. Escuchamos a Diego Quesada, que fue muchas veces a comprar materiales para estas reparaciones. Escuchamos también a doña Ibáñez, que nos dice algo que la primera persona que declara en este juicio, y que dice que ella presenció cuando Neismi Toledo fue a pedir plata al negocio del señor Quesada, Nelson Quesada y doña Ingrid, y que después los vio ese mismo día gastando el dinero en el casino. Escuchamos también, su señoría, a doña Ingrid Muñoz y al propio Jorge Márquez, que dice de que Neismi y Gilberto hablaban de ellos como los tíos, y que efectivamente él entendía de que doña Ingrid era la socia capitalista. Y cuando ya doña Ingrid se empieza a asustar, entonces crean esta sociedad llamada Génesis, donde la incorporan como socia capitalista, sociedad que no desarrolló ningún proyecto, donde además le recibieron 14 millones de pesos a la víctima, donde además, su señoría, le vendieron el mismo terreno donde funcionaba la pyme, se lo vendieron supuestamente a la señora Ingrid y también desembolsó dinero. Todo esto, su señoría, lo hemos acreditado con el testimonio de más de 30 testigos durante el transcurso del juicio. Hemos incorporado prueba documental. Hemos incorporado fotografías de los lugares que estaban cerrados, que estaban, en este caso, de los altos pisos cerrados solamente con una malla. Con el video, su señoría, que don Gilberto Arredondo elaboró en este caso para promocionar estos terrenos que estaban vendiendo. Hemos incorporado las carpetas de estas víctimas, su señoría, con todo su recibo. La prueba pericial indicó que claramente, a lo menos en recibos, hay más de 70 millones de pesos que están justificados. Y eso, su señoría, sin contar de todo aquello que no pudimos justificar por el transcurso del tiempo o necesariamente, su señoría, porque la gente confió demasiado en los imputados. ¿Qué elementos de prueba además tenemos, su señoría? El conjunto de ellos. Entonces, creemos que cada uno de estos temas, los dos comités de vivienda, su señoría, claramente, los altos pisos y también el caso de doña Ingrid Muñoz, se ha acreditado con multiplicidad de pruebas y solicitamos en definitiva que tanto doña Neismi Toledo, su marido, don Gilberto Arredondo, y respecto a los dos casos que acusamos también a doña Natalia Gutiérrez, sean acusados como autores de delitos de estafa. Eso, señoría. Muy bien, seguimos con el alegato de clausura de la parte creyente, dado lo solicitado previamente y teniendo presentes especialmente las circunstancias que se trata de solo un hecho de la acusación, se emitirá este alegato por un término de 10 minutos. Don Claudio Pizarro tiene la palabra. Gracias, su señoría. Como lo señalamos, nosotros en el alegato de apertura, prácticamente durante todo este mes de abril, el tribunal conoció el caso que denominamos el matrimonio de estafadores que ofrecían falsamente vivienda social en la comuna de Alto Hospicio. En razón de ello, en esa oportunidad ofrecimos probar seriamente durante la realización del juicio oral los hechos, circunstancias y conductas constitutivas del delito de estafa, esto es básicamente los elementos de engaño, error, la disposición patrimonial y el perjuicio económico sufrido por las víctimas, entre ellas mi representada doña Ingrid Muñoz Soto, los cuales fueron cometidos por los acusados Neismi Toledo Riveros y Gilberto Arredondo Zamora. El tribunal conoció el testimonio de más de 30 testigos, entre los más significativos podemos rescatar los dichos de la propia señora Ingrid Muñoz Soto, Diego Muñoz Quesada, Olga Carrasco González, Lorena Núñez Sazo, Nilda Vidal Quiñones,
Ana Vargas Vázquez, quien se desempeñaba como jefe del departamento jurídico de Servio Tarapacá al momento de la ocurrencia de los hechos, de doña Mariana Toledo Riveros, quien era la directora regional de Servio Tarapacá, también a la época, y del funcionario policial don Germaín Inostroza González, integrante de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI. La declaración de estos testigos, su señoría, coincide con los más de 200 documentos incorporados como prueba y utilizados de forma reiterada para la comisión de la estafa por parte de los acusados, entre ellos recibos y comprobantes de dinero, instructivos y catálogos sobre requisitos de postulación a las viviendas sociales, basados en las disposiciones del Decreto Supremo 49 del año 2011, emitido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, contratos de arriendo y comprobantes de pago asociados al funcionamiento del Comité de Vivienda Alto Miramar y la constructora Santo Domingo, facturas y boletas electrónicas sobre compras de insumos y materiales de construcción destinados a la constructora Santo Domingo en sus obras, pagarés y cheques protestados utilizados como fuentes de financiamiento vía factoring por el Comité de Vivienda Alto Miramar y la constructora Santo Domingo, antecedentes de juicios ejecutivos en materia civil que persiguen el pago forzoso de deudas asumidas por la señora Muñoz Soto en su calidad de financista de los acusados, correos electrónicos, entre otros documentos más. Por último, su señoría, considerar que los planos, videos, fotografías y pericias contables incorporadas en este juicio respaldan y complementan los antecedentes aportados por los testigos y los distintos documentos. Mención especial merece el informe pericial 9 del año 2020, que logró acreditar en general el estado financiero y las deudas millonarias que contrajo la señora Ingrid Muñoz Soto con instituciones financieras, bancos y casas comerciales, todos estos obtenidos con el propósito de obtener recursos económicos que finalmente fueron destinados al financiamiento y funcionamiento de los proyectos inmobiliarios administrados y dirigidos por los acusados en la región de Tarapacá. Por tanto, con la prueba producida por los acusadores, consideramos que el tribunal adquirirá la convicción suficiente, más allá de toda duda razonable, para condenar a los acusados Neismi Toledo Riveros y Gilberto Arredondo Zamora como autores consumados de los delitos de estafa reiterada cometida en contra de mi representada Ingrid Muñoz Soto y una decena de víctimas engañados por la ilusión de la casa propia en los términos descritos, expuestos y solicitados en el auto de apertura de este juicio oral. Gracias, su señoría. Bien, finalmente hacemos presente que, dado la solicitud de las defensas que representan a los acusados Neismi Toledo Rivero, son Gilberto Arredondo Zamora, en orden a preparar debidamente estos alegatos de clausura, el tribunal va a suspender la audiencia el día de hoy y proseguir el día de mañana. Dada la programación que tenemos de audiencia, esta se realizará a las 14:30 horas. En consecuencia, los alegatos de clausura que restan y las réplicas serán recibidas el día de mañana a la hora ya indicada. Voy a pedir también a las defensas de doña Neismi Toledo y don Gilberto Arredondo que la prueba documental que exhibieron el día de hoy puedan enviarla para efectos de cotejo respectivo, también para poder presentarla a los demás intervinientes. ¿Bien? ¿Alguna otra petición antes de cerrar la sesión? Sí, magistrado. Bien, magistrado, enviaremos la prueba que se incorporó hoy por correo en el curso de la mañana o principio de la tarde. Sin embargo, la solicitud que tengo yo es que, bueno, en virtud del artículo 338, el tribunal considere la extensión del juicio para determinar el tiempo que se concede al efecto del alegato de clausura. Su señoría, recordar que son 4 hechos. Es un juicio que tomó 19 jornadas, que contó con la declaración de más de 30 testigos, donde se acompañaron más de 300 documentos. Por lo tanto, estimo que 10 minutos o 15 minutos me permitiría referirme no más de 2 o 3 minutos por hecho, y son 4, y digamos, claramente es un tiempo exiguo considerando la extensión que ha tenido este juicio.
y eso, digamos, eventualmente podría afectar el derecho a la defensa de mi representada, por lo que trataré de ajustar mi alegato de clausura, pero estimo que tendría que ser un tiempo no menos de 30 minutos, magistrado. Bien. El señor Alarcón, la misma solicitud. Sí, magistrado, y los argumentos míos particulares serían que para hacer un análisis de los hechos, un análisis jurídico posteriormente, un análisis de las pruebas propias y un análisis de las pruebas de la Fiscalía, para cumplir por lo menos estos 4 pasos esenciales en un alegato de clausura, tomaría por lo menos mínimo media hora a 35 minutos, magistrado, para hacer un análisis completo como corresponde, y le agradezco el darnos el tiempo para poder escuchar todos los audios, por suspender la audiencia hoy día y continuar mañana a las 2:30, pero le solicitaría, en vista también que los representados de nosotros van a guardar silencio, para poder también exponer en forma adecuada nosotros también su alegato, poder plasmarlo a través de nosotros. Por esto mismo le solicito 30 a 35 minutos, magistrado. Tribunal va a resolver, hacemos presente que para estos efectos mantenemos vía WhatsApp un grupo para resolver este tipo de incidencias con los demás magistrados de la terna. Bien, tribunal va a resolver considerando los fundamentos formulados por la defensa. Accederemos parcialmente a lo solicitado. El tiempo que se dará será 20 minutos. Entendemos que dada la extensión del juicio tampoco es posible que se hagan cargo de cada uno de los medios probatorios que sean incorporados en este juicio. En consecuencia, se estima que un tiempo plausible, y dada también la forma que se produjo la alegación de la defensa de la parte querellante, es plausible entonces este tiempo que se otorgará a las defensas. Bien, ello además se debe considerar que queda el tiempo que se dedicará a las réplicas el día de mañana. Bien, así que también la posibilidad de reiniciar la audiencia el día de mañana permitirá entonces, en definitiva, a los abogados ajustar debidamente sus alegatos de clausura y concentrarlos a los puntos esenciales y controvertidos en esta causa. Bien. Finalmente, se me informa que todavía falta el peritaje contables para que lo pueda enviar la Fiscalía al tribunal. Bien. Si no hay más peticiones, cerramos la sesión el día de hoy. Su señoría, disculpe, antes de que cierre la sesión, mañana se reanuda el juicio a las 2:30 con el mismo link como se ha venido desarrollando durante todo el mes de abril. Así es, mi conexión. Ya, su señoría, gracias. ¿Podemos ir a la sala aparte nosotros? Unos 5 minutos, por favor. Ya, con eso termina la sesión del día de hoy. Hasta mañana.